su Biblia, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el versículo 4 al 9. San Juan, capítulo 1, de los versículos 4 al 9. San Juan 1, 4 al 9. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya sin duda se han dado cuenta de cuál es el tema para esta mañana. ¿Lo observaron? Cristo es luz. Fácil. Cristo es luz. La luz siempre ha tenido mucha importancia en el mundo. En toda la creación, la luz es importantísima dentro del mundo animal, vegetal y aún mineral. Es interesante mirar el rostro de un ser humano que nunca toma el rayo del sol. Y mirar una planta que nunca ha visto el rayo del sol. Es semejante. Un ser humano que no tome sol como una planta, lo mismo. La importancia de la luz hace la diferencia en todo orden de cosas, incluyendo en la vida del creyente. Hay creyentes que piensan que tienen la luz, pero lamentablemente la minoría de los creyentes, el mínimo, son luz. La Biblia nos acaba de demostrar en esta mañana la importancia de la luz en el pasado, en el presente y vamos a ver en el futuro. El tema para esta mañana es Cristo es luz. Y veremos por la Escritura en el pasado, en el presente y en el futuro. Volvamos por favor a nuestro pasaje y observemos por favor en el versículo 4 ¿qué nos dice la Escritura? En él, ese él es un artículo que está acentuado y se refiere a Cristo. Según este lenguaje de nuestra Biblia, al verbo que vimos la semana pasada, porque es el tema. Según el contexto está hablando del verbo, el verbo, o la palabra, o el logos, como vimos la semana pasada. Entonces, en él, en otras palabras, en Cristo, ¿qué dice? Estaba la luz. En Cristo estaba la luz. Estaba, ¿en qué tiempo está? Pasado. La luz en el pasado estaba. ¿Cómo es posible de que la luz haya estado en Cristo en el pasado?
Cuando nosotros estudiamos la teología nos damos cuenta y se ve lo que se llama la Trinidad y la existencia de Cristo. La mayoría de la gente tiene el pensamiento que Cristo nació y existe desde que salió del vientre de María la Virgen. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que Cristo es eterno y que Él existió antes de haber nacido, antes de haber sido encarnado. Entonces, dice, y la vida, dice, veamos otra vez, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, y la vida era. Y la vida era la luz de los hombres. Dos palabras que nos hablan del pasado. La luz en el pasado. Cristo en el pasado. Tiempo pasado. Nos muestra la Escritura. Ahora bien, Él es luz. No cierren ahí en otro pasaje. Recuerden que estamos estudiando esos versículos del 4 al 9 de San Juan. Pero les invito a ir al libro de Salmos y el capítulo 27. Salmos 27. Y aquí el salmista dijo algo muy interesante que cuando yo la semana lo leí y pasé por allí dije, uy, qué interesante lo que este hombre dijo. Salmo 27:1. Jehová, ¿qué dice? Es mi luz. Note cómo el salmista escribió. Jehová es mi luz. No dijo Jehová es la luz, sino que él se apropió de aquella luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Interesante. No solo es mi luz, sino que también es mi salvación. Y estamos viendo que Cristo es la luz. ¿Verdad? Ya me están entendiendo más o menos. Y dice, ¿de quién temeré? El libro de los Salmos está dividido, es el único libro que fue dividido por Dios. Los 150 capítulos están divididos en 5 libros. Y aquí podemos notar que el libro de los Salmos es un libro especialmente cuando leemos el 23, que es tan conocido por nosotros. El salmista está describiendo lo que va a pasar con Israel en la tribulación. Jehová es mi luz y mi salvación. El mismo salmista, porque no todos los salmos los escribió David. Aquí está hablando David. En el Salmo 119, que es otro salmo muy encantador e interesante, muy interesante, Salmo capítulo 119, observemos aquí lo que el salmista dice en Salmo 119 y en el versículo 105. Observen, como ya él estaba dándonos pistas en el Antiguo Testamento, entregando pistas acerca de Cristo. Dice en el Salmo 119, versículo 150, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y, podríamos decir, luz a mi camino. Es importante la luz, ¿verdad? Anoche había un hombre haciendo un trabajo eléctrico en la casa. Ayer, toda la tarde. Y va a terminar hoy día en la tarde.
Y yo había bajado a buscar no sé qué cosa. Y de repente, ¡pah!, todo quedamos oscuro. Y yo de abajo le grito, dejé la linterna arriba. Pues siempre van a trabajar los eléctricos, yo ando con linterna en los bolsillos. Porque la escalera en un lado, cable en otro, enchufe en otro y un montón de cosas. Pero me acordé de la linterna que regalaron los matrimonios jóvenes en el último. Y linterna tengo ahí arriba. Pero, y la mente, al tiro, rápido, ¿dónde está la otra? La otra. Está al lado de la tele. Listo. Caminé a oscuras y empecé a palpar. Entonces el televisor tiene una cosita ali. ¡Pum! Ahí está. Y la enciendo. Y subí. Vi el tablero, varios abajo. Lo subí todo. Se cortaba afuera. La luz. Qué importante es la luz. Tuve el privilegio desde el año 96 de estar en una de las cuevas más grandes que ha hecho la tierra, el agua, en el lugar Branson, en Springfield. Que nos llevó el pastor, fuimos con el pastor Lincoln, pero su hijo mayor nos llevó. Y empezamos a bajar por escalera, bajar. Y muerto cansado abajo. Muchos pisos bajando. Y de repente va mostrando, el hombre va explicando que esas cuevas las hizo el agua. Sola. Y había de tanto en tanto unas pequeñas ampolletas. Y de repente el hombre, sin avisar, apaga. Y quedó una oscuridad, hermano, de esa oscuridad que Moisés y Aarón hicieron en Egipto, capítulo 10 del Éxodo. Que lo vamos a ver enseguida. Todos en silencio. Qué importante la luz. La importancia de la luz. ¿Cómo tú puedes ser un buen cristiano si no estudias la Biblia? ¿De qué sirve saber de la Biblia y tener mucho conocimiento aquí si no lo practicamos? ¿De qué sirve decir yo sé lo que dice la Biblia, pero no la vivo? La teoría se fue a bañar y se ahogó por falta de práctica. Fue una de las ilustraciones que yo conté cuando tuve que dar mi examen de predicaciones positivas en San José, Costa Rica, frente a muchos pastores y entre ellos el Jeff Adam, que estaba y predicar. Y el pastor Jeff me dijo, David, espera un poquito, ¿lo puedes repetir por favor? Me gustó. La teoría se fue a bañar y se ahogó por falta de práctica. Muchos de nosotros sabemos mucho de la Biblia. Mire, cada creyente sabe de la Biblia más de lo que cree que sabe. Pero la Biblia es para vivirla, no para saberla. Es para practicarla, es para usarla. Porque ella es un arma que tiene dos filos, una espada con dos filos. Un filo da vida y el otro filo da muerte. Nosotros podemos usarla para dar vida a la persona que está perdida. Lámpara a sus pies y lumbrera a mi camino. Cristo creó la luz. Sí, hermano, escuchaste bien. Cristo creó la luz. Que tú te estás diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este? Vamos a la Biblia mejor. Vamos al Génesis capítulo 3. O capítulo 1, mejor dicho. Génesis 1. Aquí la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis 1:3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea, ¿qué cosa? La luz. Observen. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y existió la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué interesante eso. Es muy interesante en la vida cristiana. Ya lo vamos a hacer enseguida. Separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
¿Quién hizo esto? Dios. Pero recuerden, yo le dije Cristo. ¿Se dan cuenta que yo le dije Cristo? Vamos a la Biblia. En el libro de Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Colosenses 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Observen. Y Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Entonces ahí nos damos cuenta. ¿Por qué razón entonces Cristo tuvo que hacerse carne? Tuvo que hacerse un ser humano para mostrarnos la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva perdieron por causa del pecado la imagen de Dios. Y ya Adán dejó de engendrar hijos a su imagen, a la imagen de Dios, sino que empezó a engendrar hijos a su imagen y a su semejanza. Él, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y él nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Estamos claros? Hay muchos creyentes que dicen, pero si yo vi a Dios, anoche me soñé. Yo vi a Dios. Dios me dijo. Capítulo y versículo. El Dios invisible. Un hombre pecador no puede ver a Dios y seguir viviendo. El primogénito de toda la creación. 1:16. Porque en Él, en Cristo, el verbo, la palabra, el logos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo. Noten, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Observen, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él, Cristo, la palabra, el logos, es antes. Observen, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso le dije yo, Cristo creó la luz. Porque el Hijo, Cristo, no hecho carne, estaba en la creación. ¿Cuándo estaba? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios estaba hablando con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siguiendo más adelante, cuando el hombre empezó a hacer Nimrod empezó a hacer la torre, ¿verdad? Y para llegar a Dios, Dios dijo, descendamos y confundamos el idioma, su hablar, su lenguaje. Dios no estaba hablando solo. Dios siempre, y Cristo ha existido antes de la encarnación. En Cristo estaba la vida. Volvamos a nuestro capítulo, a nuestra porción, capítulo 1, San Juan, y versículo 4. San Juan 1:4. Observen, en Él estaba la vida. No solamente Él era la luz, Cristo, sino que en Él, en Cristo, estaba la vida. ¿Por qué dice estaba?
porque viene desde el Génesis 1. Cristo en el pasado estamos hablando. En Él estaba Él era la luz y en Él estaba la vida. San Juan capítulo 6, por favor. San Juan 6. Vamos a procurar ver lo más que pueda. Lo que más pude buscar solo San Juan, porque es el libro que estamos estudiando. San Juan, capítulo 6, versículo 47. San Juan 6, 47. De cierto os digo. Cristo está diciéndole, presten atención, lo que le voy a decir es de suma importancia. De cierto os digo. El que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Aquí está hablando Cristo mismo. Cristo dijo, el que cree en mí tiene. Ahora cambia el tiempo del verbo. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuándo? Cuando cree en Él. En el momento que cree. No que tendrá después de la tumba. La salvación es instantánea del momento que creyó. Tiene vida eterna. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué Cristo con tanta propiedad lo dice? Porque Él es la vida. San Juan capítulo 14. San Juan 14. Versículo 6, perdón. Jesús le dijo, San Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué más dice? Y la vida. En Él, dijo Juan, estaba la vida. Y ahora la Biblia, hablando a través de Cristo mismo, dice que Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a poder llegar al cielo por algún atajo. Para llegar al cielo no hay atajo. No hay túneles. Un solo camino. Y ese camino se llamó Cristo. Que es el único camino verdadero porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dios nos dio la vida. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué dice? Aliento de, ¿qué cosa? Vida. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo el hombre pasó a ser un ser viviente? Después de haber recibido el aliento de vida. Interesante. Pablo nos dice lo siguiente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Efesios, capítulo 2, versículos 5. Pablo dice, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el pasado Dios les dio la vida física al hombre, al ser humano, y pasó a ser el hombre un ser viviente. Cristo, cuando vino a traer la imagen del Padre, da al hombre la vida eterna cuando el hombre
cree en Él. De cierto os digo, el que cree en mí, lo vimos 6:47, tiene vida eterna. Cristo, según el apóstol Pablo, es quien nos da vida eterna al hombre. ¿Cuándo? Cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Interesante. ¿Por qué esto es así? Porque Cristo es eterno. Siempre lo ha sido. Él es eterno. Él es el yo soy del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos por favor a San Juan capítulo 8. Algo muy curioso que encontramos aquí. San Juan 8. San Juan 8, versículo 56. Abraham, dijo Cristo, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo. Observen. Antes que Abraham fuese, ¿cómo concluye el versículo? Yo soy. Oye, tú ni siquiera tienes 50 años. No, porque tenía 30 y casi 33 años. ¿Verdad? No tienes 50 años y viste a Abraham, si Abraham murió hace siglos atrás. Escuchen bien, escuchen con atención, de cierto os digo. Antes que Abraham existiera, viviera en este planeta, yo soy. No le dijo, yo era. ¿Entienden el lenguaje? ¿Por qué no le dijo yo era? Y le dice yo soy. Es muy buena pregunta, medítenla. Yo soy. ¿Qué pensaron los judíos? Horrible, hermano. Horrible. Que Dios te bendiga, Cristo. Era el Mesías que estamos esperando. Mire, 59 tomaron entonces piedra para arrojárselas. Qué tremendo. Por favor, les invito a ir al libro de Éxodo capítulo 3. Cuando es muy puntual tengo que salirme de San Juan, pero la mayoría de las veces voy a estar en Juan. Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Versículo 13. Aquí está hablando Dios con Moisés. Éxodo 3, 13. Dijo, el 13 por contexto, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo los hijos de Israel. Y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Lógico, está hablando como un humano cualquiera y tiene razón. Versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. Observen. Yo soy el que soy. Note que está con mayúscula en su frase. Esa frase en su Biblia. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Punto. Es por esto que Cristo no usó el lenguaje antes que Abraham fuese, yo era. Sino que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo ocupa el mismo lenguaje, el mismo título, la misma expresión que Dios usó con Moisés.
al hablar con los judíos Cristo, porque Cristo ya estaba presente en cuerpo hecho carne. Interesante. Hay cosas interesantes en la Biblia que muchas veces no les damos importancia. Como quiero mostrar esta mañana un cuadro interesante en el Éxodo. Éxodo capítulo 10. Éxodo 10. Versículo 21. Este es un cuadro interesante. Ya están ocurriendo las plagas y ahora viene la plaga de las tinieblas. Esa es la escena. Versículo 21, 10:21 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Eso es día y noche. 23. Ninguno, observen el lenguaje, ninguno vio a su prójimo. Esto es durante 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Interesante. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones para la gloria de Dios. ¿Por qué los judíos tenían luz? Porque Cristo es la luz. Dios es el Señor de la luz. Él creó la luz. El verdadero creyente tiene luz y tiene vida. Hace vida común. El perdido ahí se queda sentado o acostado durante 3 días, en oscuridad, en tiniebla, en pecado. Cristo es luz, hemos visto en el pasado. Cristo es luz, ahora veremos en el presente. En el presente. San Juan capítulo 8, por favor, en su Biblia. San Juan 8. ¿Qué dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 8? Y en el versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy, ¿qué dice? La luz del mundo. Observe el lenguaje. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Dicho sea de paso, si tú estudias el libro de San Juan es el único libro que te muestra los yo soy de Cristo. Están todos. ¿Y saben cuántos yo soy son? Yo soy la luz del mundo, la resurrección, yo soy la vid, yo soy el pan y el camino. Curioso el número, es muy curioso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, observen, no andará en tinieblas, como los egipcios. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y noten aquí que están las dos cosas juntas en un mismo versículo. Luz y vida. Las mismas dos cosas que aparecen en el versículo 4. San Juan 1:4. San Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dos palabras primas, dos palabras hermanas que siempre van de la mano. Van juntas. Porque la luz da vida.
Tú le quitas la luz a un ser humano, muere. Le quitas la luz a una planta, muere. Interesante lo que es la luz. San Juan, capítulo 12. ¿Qué más nos dice Juan? Capítulo 12. 12. Y versículo 46. Juan 12, 46. Yo, hablando Cristo, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mi amigo, mi hermano, el Señor te quiere sacar de las tinieblas donde tú estás. Hoy en día hay muchos creyentes que están en tinieblas. Creen que están en la luz. Pero su vida refleja densa oscuridad. Y Cristo es el único que nos puede sacar. ¿Por qué? Te preguntas tú. Porque Cristo es la única luz verdadera. San Juan, por favor, capítulo 1. Volvamos a nuestro capítulo. San Juan 1, versículo 9. Observen, San Juan 1, 9. Aquella luz que dice, observen, subraya esa palabra verdadera. Subrayala, por favor, porque van a saber la importancia de rayar esa palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo, hermanos, es la luz verdadera. Amén. Por otro lado, el diablo es la luz falsa. ¿Sabían eso? El diablo siempre imita. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto. Segundo libro de Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Veamos, por favor. Y en el versículo 14. 11, segunda de Corintios 11, 14. Cristo es la luz verdadera. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Qué dice ahí? Como ángel de luz. Noten que no usa el lenguaje como hombre de luz, sino como ángel. Porque este angelito, y sepan ustedes, que el diablo jamás se presenta como diablo como lo pintan. ¿Cómo pintan al diablo? Feo, rojo, con cuernos, ¿verdad? Con una tremenda cola, con un tridente, con cara de mano, hasta que huele a azufre. Si tú piensas así, estás en lo erróneo, estás equivocado, porque nada de eso presenta la Biblia. El diablo se le presentó a Eva. ¿Cómo? Ángel de luz. Como ángel de luz. Y por eso la humanidad está como está. Y si tú quieres saber cómo son los ángeles, ya vas a entender para dónde quiero ir. Como ángel de luz. No es de maravillarse. Porque el mismo Satanás se viste, se camufla como ángel de luz. Si tú ves a Satanás como lo presenta, arranca, huye, ¿verdad? Y él sabe eso, entonces él es inteligente, se presenta como un angelito. ¿Cómo engañan los engañadores en la iglesia a la gente como vestido de diablo? No, pues hermano, así no ganan a nadie. Como vestido como un ángel. Cristo vino a este mundo a darnos vida,
pero una vida abundante. San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10. Y observemos aquí, en San Juan capítulo 10 y en el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Siempre son tres cosas. Hurtar, matar y destruir. Destruir, dijo Cristo. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Interesante. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Hurtar, matar y destruir. San Juan, ya que estamos ahí en San Juan, capítulo 8. San Juan 8. Versículo 44. San Juan 8, 44. Le dice Cristo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice que ha sido homicida desde el principio? Desde el huerto. Porque estuvo en el huerto. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Por eso que se viste como ángel de luz. Haciéndose pasar por bueno, por santo, por espiritual, por angelito. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice la Escritura. El creyente, por consiguiente, debe de andar en la luz. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y en el versículo 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais, tiempo pasado, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El hombre que es creyente va a andar como un hijo de luz. ¿Por qué? Porque es creyente, pues. Así tenemos que andar como hijo de luz. Cristo es luz. En el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a ver en el futuro. Para el futuro tenemos que ir lógicamente, Apocalipsis, no encontré nada en Juan, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22. En el futuro, para mirar en el futuro. Por eso tuve que ir a Apocalipsis 22. En el futuro, Dios es el Señor quien nos iluminará. Estamos hablando de luz. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. En el futuro, no tendremos necesidad de luz de lámpara. Dice el versículo 5. Ni de luz de sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará. Y vean el lenguaje. Porque Dios, el Señor. Interesante, me llamó poderosamente la atención. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios el Señor, dice, los iluminará.
y reinarán por los siglos de los siglos. Interesante. Cristo nos iluminará. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Nombra a Dios y el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Juan el Bautista nos dio una pista. He aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo. 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Cristo es la luz en el futuro. Cristo es la luz. Para concluir, volvamos a nuestro libro de San Juan, capítulo 9. San Juan 9. Versículo 5. Cristo hablando aquí en San Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, Cristo dijo, luz soy del mundo. El hombre tiene que creer la luz. El hombre tiene que creer la luz. San Juan, capítulo 12. San Juan 12. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, observen, 12:36, creed. Observen, Cristo dijo, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. San Juan capítulo 3. San Juan 3. 3. San Juan capítulo 3. Versículo 19. Cristo hablando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros tenemos la luz. Ahora, debemos de usar esa luz. No hay ningún pasaje, hermano, en la Biblia que diga que el creyente es una antorcha humeante. No, habla de luz. Hay muchos pasajes, Mateo, Lucas, Marcos, que hablan acerca de eso. Ninguno pone una luz, la enciende y la pone bajo un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre todo lo que está en casa. Vosotros sois la luz del mundo. Ese Cristo. Cristo se fue. Hace rato se fue al cielo.
Pero dejó en tus manos y en mis manos la responsabilidad de alumbrar con la luz del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. Y vimos dos cualidades de carácter en la vida de Cristo en esta mañana. Uno es vida y el otro es luz. Cristo es el único que puede dar la vida y la luz. Y Él vino del cielo a hacerse presente en este mundo para dar su vida por ti y por mí. Oremos. Gracias.